Muy buenas noches, apreciado tutor. Mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Andrés Frasica Pérez. Actualmente estoy estudiando Ingeniería Industrial. Me encuentro en el CEAT de Acacias. Este es mi documento. Bueno, a continuación y teniendo en cuenta la guía de actividades, procedo a realizar el video para la representación de los 4 conceptos teóricos y la pregunta problematizadora. Teniendo en cuenta que soy el estudiante que va a resolver los ejercicios número 1 según el Excel que tú nos dejaste. Bueno, el concepto de carga eléctrica. ¿Qué es carga eléctrica? Se caracteriza el estado en que se encuentra un cuerpo desde el punto de vista eléctrico, el cual se representa por la letra Q. En contexto, es una propiedad de la materia que provoca que los cuerpos se atraigan o se rechacen entre sí, se atraigan o se repelen con cierta identidad como función de los campos eléctricos o electromagnéticos, los cuales también existen, y si los campos están en movimiento, generados por cargas. También se puede definir como una propiedad intrínseca de la materia que se representa en positivo y negativo. De tal manera, dos cargas del mismo signo se rechazan mientras que dos cargas de signos contrarios se atraen. Para enfatizar, la carga de un electrón negativo o la carga de un protón positivo tiene una masa y una carga. Listo. Corriente eléctrica consiste en varias partículas cargadas positiva o negativamente que circulan, lo cual se considera como transferencia de carga o carga en movimiento, ejemplificando lo anterior a través de sección transversal de un alambre metálico. De igual importancia tiene la posibilidad de variar la tasa a la cual se transfiere la carga para comunicar o transferir información, como líneas de cable telefónico, podría ser un buen ejemplo. La corriente presenta una trayectoria discreta dependiendo de tal manera la de transferencia, lo cual es una media velocidad, en la cual pasa la carga por un punto de referencia determinado en una dirección específica. Esto para corriente eléctrica. Tensión o voltaje. Empujar la carga a través de un elemento requiere un gasto de energía. Podría ser una simplificación al término inicial de tensión o voltaje, donde se representa que existe una tensión entre los extremos del elemento. La unidad de tensión igual a voltaje es volt, y un volt o un voltio es lo mismo que un julius sobre una carga, donde la tensión se representa por la sigla V. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Potencia eléctrica. Definimos la potencia por medio de la palabra P. La potencia que es absorbida por un elemento de circuito en términos de voltaje, tensión y una corriente que pasa a través de él. La potencia absorbida por el elemento se expresa mediante el producto de las variables de corriente y tensión especificadas. Si el valor numérico del producto es negativo, decimos que el elemento absorbe potencia negativa, o que en realidad está generando potencia y la entrega a algún elemento externo. Resumiendo, podría ser una fuga, tal vez en ese aspecto que hace referencia al elemento externo. Y la interrogante decía: ¿cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y la directa? Proporcione un ejemplo en donde se use cada una. Entonces decimos que la mayor diferencia entre la corriente alterna, se denomina por sigla CA, y la corriente continua CC, está en la dirección del flujo de electrones. El flujo de electrones de la CA es bidireccional, el cual oscila entre dos polos, positivo y negativo, en una fracción de tiempo. Por otro lado, el flujo de electrones de la corriente continua CC es unidireccional, única, en una sola dirección. No varía con el tiempo y se mantiene fijo en el polo positivo. Tenemos un ejemplo acá un poco discreto: corriente alterna y directa, en la cual la alterna nos dice que existe variación de cargas eléctricas en relación a la dirección y el tiempo. Y la directa es constante, se mantiene en dirección y tiempo. Ejemplo, baterías. Listo, tutor. Esto sería más o menos el video
y la definición de los interrogantes.